Bueno, pues Miau, como su eslogan dice, el róbale a la vida, pues habla de un personaje principal, que es Telmo, personaje interpretado por José Luis Gil, que tiene una manera muy peculiar de ver y analizar todo lo que le rodea, y se junta con tres amigos, pues son los personajes que interpretan Luisa Gabasa, Manuel Manquiña y Álvaro de Luna, y les pasan pues un montón de aventuras, ¿no? Incluido el intento de robo de un museo. Para mí fue un trabajo lo comparo pues como una madeja de hilo en el suelo, e ir tirando de ella para hacer una nueva madeja. Entonces, claro que han salido nudos y que había veces que aquello a lo mejor, bueno, pues se enquistaba, pero realmente ha sido un proceso fácil. Zaragoza en la novela era un protagonista más, entonces yo tenía muy claro que quería que, como mínimo, el protagonista fuera de aquí, ¿no? Por ser alguien que hubiera vivido en los espacios que quedan retratados en la película. El espectador va a estar en Londres, podemos decirlo así. Bueno, pues gracias a la magia del cine y que el presupuesto de la película es limitado, no hemos podido desplazarnos, de hecho lo hemos rodado aquí en Zaragoza. Lo que es el estreno comercial, yo calculo que será pues sobre estas fechas del año que viene, septiembre-octubre. Es verdad de que hay una posibilidad, ojalá se dé, que es la de estrenar en el Festival de Cine de Málaga, que es en abril. Como todo en la vida, cuando lo haces por segunda vez, bueno, pues esa experiencia te hace, como mínimo, no repetir los errores que cometimos con la primera, ¿no? Por supuesto que llegan algunos nuevos, pero aquella experiencia nos sirvió para poder estar trabajando en esta película. Creo que son todo ventajas en cuanto a que estás hablando de cosas que conoces de primera mano. La película es una película contemporánea que habla del Caracol, habla del pasaje Palafox. ¿Dificultades? Hombre, pues aquella de que Aragón precisamente no es un punto neurálgico dentro de la industria del cine en España, ¿no? Entonces hay cosas que nos cuestan un poquito más. No solo vale el pedir a las instituciones que pongan más, somos nosotros los que tenemos que aprovechar cuando ese de más esté, el hacer productos, películas que luego gusten a la gente.